Muy buenas a todos, bienvenidos a un video más acá de Agustín Coselli, en este caso para hablar del partido inicial de este torneo de entre Central y Godoy Cruz, Antonio Tomba, el empate 1-1 en la primera fecha de este torneo clausura, en el que se dio el debut de María, el redebut de Vélez luego un par de años. El equipo tuvo buenos momentos de fútbol, tuvo muy malos, creo que se tumbó mucho, fue muy verde en algunos momentos, y quiero valorar un poco para no haber hecho un video tan largo el otro día, pues ya el análisis que hice fue como de unos 20 minutos casi. Quiero hacer uno por uno, como hice en el arranque del torneo anterior, que la verdad que me ha gustado, pero por temas de tiempo no pude seguir haciendo. Vamos a arrancar directamente con esto para no hacerla tan larga. Acá tenemos el equipo que formó para Central, tenemos a Jorge Brown en el arco, tenemos a Emanuel Coronel como lateral derecho, Mayo Quintana Sandes, O'Connor Navarro, Malcorra, Di María y Campas y Vélez en la punta de ataque. Luego acá más abajo vamos a ver que ingresaron Gaspar Duarte, Enzo Copetti, Franco Ibarra, Kevin Gutiérrez y Enzo Jiménez. Por lo pronto vamos con los 11 titulares. Arrancamos por abajo, arrancamos con Brown. Brown yo creo que en la pretemporada, al menos en lo que se vio en el partido contra Unión, había sido un jugador clave, había sido un tipo que sostuvo a Central en un partido directo contra un rival que te eliminó por penales, que previo a la jugada del penal de Malcorra había sacado un bochón barbo, también sacó un tiro libre de Martínez, de Caramelo, y yo le tenía mucha fe en este inicio. Yo creo que yo le tendría paciencia a Brown. Ahora, creo que en el partido no fue muy exigido, sino no recuerdo muchas llegadas de Cruz más allá del gol, y siento que pudo haber hecho un poco más en el gol. Yo no lo puedo aprobar para nada, Brown. Me parece que si un arquero que tiene que estar para un equipo grande, que no le llegan mucho, te llega una vez y te mete en gol, no cumplió su función. Yo sé que hay mucha gente que lo banca a Brown, yo creo que la mayoría lo queremos a Brown, pero hay mucha gente que ya está pidiendo como que vaya al banco, que ya no le da para ser arquero titular. Yo le daría un par de partidos de más, yo creo que hay margen de maniobra, pero sin embargo, y más que nada también por lo que vi hace un par de semanas contra Unión, no estoy hablando solamente de hace 2 años. Yo creo que con Unión fue un partidazo, fue el mejor de Central en ese partido junto a Quintana. Pero ayer, el pasado sábado, no alcanzó, fue muy flojo lo de Brown, cortó algún centro y demás, pero no, yo necesito que en esas pelotas claves las ataje y no la atajó. Yo le di un 4, un 3,5. Vamos con Coronel. Coronel, lateral derecho, sabemos que arrancó de titular cuando todos suponíamos que iba a jugar Jiménez, porque sabemos que es más del gusto de Holland. Yo entiendo que para mí, yo veo que hay gente que no está conforme con Coronel, yo bastante lo estoy, porque yo creo que es un jugador bastante regular, que entrega mucho en la cancha y que pelea cada pelota, pero creo que le falta algún tipo de criterio muchas veces para poder resolver algunas jugadas. Mírese la jugada, la que Di María juega con Navarro, así rebotando, y Navarro lo pone a correr a Coronel, que interpreta perfecto eso. Yo creo que Coronel es un gran jugador y es un gran entendedor del juego, pero muchas veces no le alcanza la técnica como para poder resolver ciertas jugadas. Se iba solo por el medio Vélez y le dio el pase muy mal, ya que lo pudo anticipar el arquero. Yo creo que tuvo una salvada buena en el primer tiempo, en el que intentan comer la espalda, pero él vuelve. Pero sin más allá, muy poco influyente en el juego Coronel. A ver, tampoco se le puede exigir tanto, es un lateral, pero sabiendo que tampoco se pudo entender con Di María, yo le pongo un 5. El 6 es el aprobado, para mí yo le pongo un 5. No me alcanzó lo de Coronel, pero yo igualmente valoro que es un jugador que no tiene puntos muy bajos. Yo no creo que suba del 7 o del 7,5, nunca llega al 8 Coronel, pero tampoco baja del 5. No, para mí es un jugador bastante regular en ese sentido y yo por eso lo valoro. Después de hablar de Jiménez, que lo reemplazó. Mayo hace la falta del gol. Estuve viendo la jugada y no lo pierde Mayo la marca, la pierde Copetti, por lo que no le voy a restar puntos por haber perdido la marca, porque no la pierde al fin y al cabo. Sin embargo, me parece que Mayo es un gran defensor. Yo creo que el líder de la defensa de este partido fue Quintana igualmente. Un central que no fue demasiado exigido. Me parece que le voy a poner un 6. O sea, es un partido regular. Lo apruebo porque no tuvo responsabilidad en el gol. No, lo voy a reprobar por el hecho de que hace la falta el gol. Le pongo un 5. Me parece que fue un poco innecesaria, falta atrás. Yo entiendo que muchas veces se ven frustrados porque yo creo que el mediocampo de Central estuvo muy partido muchas partes del encuentro.
Y, y también esa desesperación de no poder, de tener que estar saliendo constantemente y no dejar tan descuidado el arco, prefieren cortar con falta antes de que siga la jugada justamente. Igualmente, bueno, lamentablemente para mí reproba Mayo, que para mí es un jugador impresionante, pero que no tuvo un buen partido. Vamos con Quintana, que en la parte izquierda, Quintana como siempre una fiera, estuvo a esto de meter un gol, que cabecea en el área un centrazo de Di María, pero que termina rebotando la espalda del marcador de Godoy Cruz y no entra de milagro. Quintana, que siempre es una fiera, que terminó el partido bastante entero. Yo creo que la defensa central en general jugó un buen partido. A ver, entendamos que para mí es un partido que Central estuvo bajo igualmente, por eso también no estoy aprobando a nadie, pero Quintana para mí aprueba porque es un tipo que entrega todo, que da hasta la última pizca de esfuerzo que puede, tuvo cerca del gol, marcó bien, yo no le he hecho responsabilidad de ningún gol y aparte realmente Central en defensa no pasó muchos problemas. Por eso para mí es lo decepcionante del resultado, porque al final Central creo que juega un buen partido en cuanto al planteamiento, donde se juega, y que Godoy Cruz no fue más que Central, pero lamentablemente no alcanzó, nos meten un gol. Yo lo apruebo a Quintana, creo que no sé si va a ser el único probable de la defensa, ahora lo veré con Sandes, así que yo le pongo un 6 a Quintana. Tampoco lo destaco mucho porque tampoco fue un partidazo de nadie, pero bueno, ahora voy a hablar más adelante de las otras posiciones. Agustín Sandes, yo creo que es un partido que tuvo muchas torpezas. Sandes en un momento pierde la pelota de vista, creo que un poco acelerado. Yo creo que también esto ahí va a tener que verlo Holland, porque yo creo que los laterales no se logran conectar con los mediocampistas que le siguen, con los extremos, con Campas y Di María, háblese en este momento. Para mí Sandes es un gran jugador que tiene gol, pero no tiene mucho desborde. Tiene mucho más goleador de lo que es Coronel, por ejemplo. Coronel tiene un poco más de criterio para mí para terminar las jugadas, pero bueno, Sandes no tuvo mucha influencia en el juego. Yo creo que nunca se conectó con Campas. Yo también creo que esto es culpa de Malcorra, que yo lo voy a hablar de Malcorra, porque me parece que Malcorra muchas veces sobrepoblaba esa parte izquierda y no permitía que tampoco, porque no es lo mismo que haya dos jugadores con dos marcas, que haya tres jugadores con tres marcas. Hay el doble, hay 4 piernas más de las que debería haber ahí en ese momento. Y es mucho más difícil jugar en espacios tan reducidos. Y sabiendo que al final el equipo juega y si vamos al caso, la Central atacó mucho más por derecha que por izquierda. Para mí también, reprobado Sandes. Igualmente porque es un partido flojo en general. 5. Vamos con O'Connor. Vamos con el 5. Vamos con el 5 más posicional, que fue Navarro. Navarro que jugó un partido creo que increíble. Para mí es un gran partido Navarro. En Holland ya con este tipo de partidos ya determina y ya da a entender de que Navarro es más de su gusto que Ibarra. Navarro, que es un jugador con mucho quite, que tiene gambeta para salir muchas veces de la presión, que tiene mucha entrega, es muy entregado a la marca, y yo creo que eso se agradece mucho, sabiendo que hoy Central, creo que Holland buscó que no sea un doble 5 como con Ibarra y Navarro, porque muchas veces al ser tan parecidos el equipo se vuelve lento y se vuelve predecible. Buscó con O'Connor un jugador un poco más rápido y Navarro un poco más de contención y de repartir la pelota desde abajo. Yo lo apruebo. Para mí fue un partido muy bueno Navarro, haciendo ese equilibrio que tuvo la mitad de la cancha, que no quedó nunca descompensada. Para mí, cuando tuvo que retroceder por el mismo Navarro, no por otros jugadores ofensivos que no bajaban. Háblese de O'Connor, que es muy... O sea, no digo que no bajara, pero no influye en la marca, no es un jugador que presione. Bueno, ya voy a hablar de O'Connor, pero bueno, para mí 7 el partido de Navarro. Vamos con O'Connor. Para mí O'Connor no jugó un mal partido. A ver, y entiéndase, no jugó un mal partido sabiendo de que Navarro O'Connor es un jugador que no es de marca, es un jugador de juego. Si hablamos de marca, no estuvo tan mal O'Connor. Cumplió en ese sentido, pero sabiendo que él entraba al campo para poder ser el enlace entre el mediocampo, entre la defensa y en la delantera, estuvo muy mal O'Connor. Muy mal, nunca se asoció con Di María, nunca se asoció con Coronel, muy poco, está muy lento. Yo entiendo que también es una cuestión de que el equipo muchas veces, Central quiso atacar con mucha gente en varias etapas del partido. Central tuvo 65% de posesión y nunca fue capaz de tener un pase hacia adelante que rompiera líneas.
Y eso me falla mucho. Yo a Conor le pongo un 3. Para mí es un desastre el partido Conor. Vamos con, vamos con la vuelta de Di María. Di María yo creo que jugó un gran partido. Más allá del gol es un jugador que intentó muchísimo, desbordó varias veces. Yo creo que tuvo malas decisiones porque hay una jugada en la que con un movimiento así muy rápido de piernas lo deja tirado al lateral y en vez de tirar el centro de cachetada sigue conduciendo y se la sacan cuando ingresa más al área, que después se da ese penal que reclamó él, que para mí no es nada, pero igualmente se le entra muy fuerte, un partido que le pegaron mucho a Angelito, y para mí fue un muy buen debut de Di María, que lo sentí muy inconexo igualmente con el resto del equipo. Siento que nunca se coordinó con Coronel. Pasa que Central pasó de tener a Giacone, que se coloca un poquito más por el medio, que le gusta más tener la pelota un poco más al medio, a Di María, que intentó desbordar constantemente. Y ese carril que ocupa Coronel muchas veces de querer pasar a toda velocidad, lo está ocupando el mismo Di María porque recibía muy abierto. Que está bien, es una forma de juego de Di María, pero van a tener que encontrar Holland la forma de acoplar a Coronel y a Di María para que puedan jugar en concordancia, porque al final yo creo que Coronel tiene muchos dotes como para poder ser un buen socio de Di María por ese lado derecho. Pero bueno, me parece que no se logró conectar, yo lo vi bastante inconexo el resto del equipo. Lleva una semana de entrenamiento, tampoco se le puede reclamar mucho. Yo le pongo un 7,5, un 8 le voy a poner a Di María. Para mí fue un muy buen partido y más sabiendo que lleva hace una semana, porque capaz que este partido lo hace en 3 meses y no le pongo 7. Hoy sí, y aparte metió el gol. Vamos con el partido de Campas. Hamilton, que me parece que fue un partido de mayor a menor, al igual que el equipo. Yo creo que intentó mucho, pero muchas veces se vio muy molestado por Malcorra. Para mí, Malcorra muchas veces se le pegaba y le juntaba marca y tenía menos espacio para hacer las cosas. Intentó buscar 2 o 3 veces a Vélez, a Di María, jugando muy de atrás y no le salió nada a Campas. Yo lo voy a reprobar, pero no por no haberlo intentado, sino porque no le salió lo que quiso. Es un jugador que tiene mucha importancia cuando está bien y que tiene mucha injerencia en el resultado, pero lamentablemente no estuvo bien el partido del 8. Yo igualmente no lo voy a criticar a Campas por el hecho de que intentó. No le salió, sí, estuvo bajo en algún momento el partido, sí, pero también es frustrante que constantemente mires para adelante y solamente tengas a Malcorra al lado tuyo, 3 marcas encima y tenés que tirar el centro para Vélez. En que tampoco, a ver, está para eso, Vélez está para recibir los centros, pero tampoco está. Es un jugador que también vive del gol y que vive del tiro al arco. Y que yo para mí es mucho más peligroso cuando juega un poco menos pegado a la línea. Y con tanta gente por ese lado, nunca se pudo soltar, nunca se pudo sentir cómodo. En un momento pasó por la derecha. Yo le pongo un 5 a Campas, pero no por no haberlo intentado, sino porque no le salió. Y vamos con un jugador que va a ser medio polémico. Vamos a hablar de Nachito Malcorra. Nacho, que la verdad que es un jugador muy querido por la gente central. Yo creo que es un jugador que ha dado mucho al club, ha ganado el título, ha sido importante en clásicos, en partidos importantes. Pero lamentablemente llega un tiempo ya largo en el que no está jugando al su 100%. No está pudiendo completar los 90 minutos enteros. Y para mí ya es hora de que Malcorra dé un paso al costado del 11 titular. No te digo de central, porque sí, a ver, se tuvo un interés Unión por Malcorra, pero Malcorra se quería quedar. Tampoco era el gusto de Madelón. Pero Malcorra para mí es un jugador que puede aportar mucho central. Es el jugador que más goles y asistencias aportó el torneo pasado, con 9 goles en total. Pero un jugador que no infiere en el juego. Sí, tiene mucha injerencia muchas veces en los resultados por una pelota parada, por un tiro afuera del área, por una asistencia. Pero no por lo que está haciendo últimamente en la cancha. Es un 10 que no juega de 10. Malcorra dejó de ocupar yo creo que nunca lo ocupó como tal a ese puesto de 10, pero muchas veces se sentía mucho más cómodo jugando ahí detrás del 9. Y ahora se tira demasiado a la izquierda, busca apoyarse en la línea para poder jugar, lo busca en sobredimensión a Campas, se tira demasiado, ocupa mucho el mismo espacio con Campas y se pisan constantemente. Pero eso es culpa de Malcorra, no es de Campas, porque él es el que se tira al costado. Para mí, Malcorra está en un momento en el que no puede jugar titular. Me encantaría que juegue titular con Di María, que tiren Paredes, sería fantástico, pero no está para ser titular Malcorra, está restando mucho, es un jugador que no favorece al circuito de juego, porque sí, podemos decir que Navarro y Ibarra no hacen juego, sí, pero si no tienen a un 10 adelante y tienen 2 jugadores por izquierda, el medio libre y un jugador aislado por derecha, ahora que es Di María, pero antes era Duarte o Giacone, tampoco se le puede exigir tampoco al medio campo. Eso también es responsabilidad del enganche de central.
Hoy yo creo, yo sé que no es del gusto de muchos, pero yo creo que Lovera podría ser mucho mejor socio de Di María de lo que está haciendo Malcorra y de lo que puede ser Malcorra siguiendo este nivel. Que no es un nivel que lo persigue hace 2 partidos, que lo persigue hace 10. Que si vamos a hilar más fino, en el último año y medio viene bajando mucho el nivel Malcorra. Que ojo, alcanza para jugar en central y es un jugador que aporta en el resultado, pero que lamentablemente hay momentos del partido, momentos del encuentro que no funciona solamente el hecho de tirarse a izquierda y buscar la pared con Campás. Hay que ser un poco más creativo, hay que buscar otras opciones. Y siento que Malcorra no las encuentra, siento que se sienta atorado en el medio. Yo le pongo un 3 o un 2 le pongo al partido de Malcorra. La verdad que es muy flojo lo que hizo Nacho. Yo le exijo siempre un poco más porque aparte hay otra cuestión. Si vos sos ídolo, vos sos querido en Central o en cualquier equipo, vos tenés que rendir. Hay que tener exigencia con los jugadores aunque hayan ganado, aunque hayan sido y aunque sean muy queridos. Pero si no se le da esa exigencia, se baja la vara. Y si baja la vara, baja el equipo. Entonces hay que comenzar a subir la vara. Y esto tampoco me... Y vos, después voy a hablar de Holland. Pero después voy a hablar de Holland. Y vamos con Vélez. Ya dije un 3, un 2, 3 a Malcorra. Por no ser tampoco tan forro. Vamos con Vélez, que para mí con 2 días de entrenamiento fue un partidazo. Sabiendo que vino el jueves, se entrenó el viernes, se lesionó Módica y el sábado jugó titular. Jugó un encuentro espectacular, le hicieron 1000 faltas de espalda al arco, ganó muchas pelotas paradas. Tuvo un cabezazo que no entendí si quiso cabecear al arco o bajarse la Mayo, pero le luchó hasta el final y no pudo. Se notó cuando salió, que también era normal que saliera, viene sin entrenar. Y entró Copetti y no hizo nada. Tampoco, a ver, el equipo bajó mucho en sí, pero bueno, ahora voy a hablar del resto de cambios y cómo influyeron. Pero me parece que Vélez jugó un partidazo, tuvo su chance, un cabezazo que debido al pique al suelo, picó y le pegó el travesaño, después el rebote pega el travesaño el cabezazo de Quintana, o de Mayo, creo que de Mayo fue, pero yo creo que fue un partidazo, yo le pongo un 7. Más que nada, ¿sabes por qué no le pongo un poco más? Porque lamentablemente no entró, y sabiendo que le podría poner hasta más si quisiera, pero para mí jugó un partido de 7. Muy bueno el partido de Vélez, y si sigue así, van a llegar los goles tarde o temprano, más temprano que tarde. Así que bueno, acá tenemos, como dijimos, los cambios. El primer cambio fue... Sí, fue este. Kevin Gutiérrez por O'Connor. Y Coronel salió e ingresó Enzo Jiménez. Vamos de atrás para adelante. Enzo Jiménez es un jugador que aporta mucho al juego. Yo entiendo por eso la fascinación que tiene muchas veces Holland. O la inclinación, si se quiere, con Enzo Jiménez. Yo siento que igualmente en algunas se pisó un poco con el mediocampista ahí, que en un momento entró Kevin Gutiérrez. Pero bueno, correcto, yo tampoco lo puedo calificar demasiado. Sí, jugó 25 minutos, pero siento que jugó en un momento en el que Central a los 10 minutos de que entró él, 10-15 ya dejó de jugar Central y se centró mucho en defender y demás. Yo lo apruebo, le pongo, pero por bajando la vara, ¿no? Un 6, pero sabiendo que entró del banco. Si hubiese hecho esto durante todo el partido, es otra cosa. Pero bueno, 6 para Jiménez, siempre aportando. El segundo que entró fue Kevin Gutiérrez por O'Connor y se lo notó mucho más dinámico, buscó asociarse con Di María, tuvo un despeje ahí en el área en que después lamentablemente termina en el gol, pero que despeja muy bien la pelota. Vi bastante correcto al pibe. También le di un 6 por haber arrancado, por debutar. Yo creo que se lo vio con muchas condiciones, mucho mejor partido de lo que jugó Connor. Si hubiese jugado, también que no podés quemar a un pibe así de arranque, pero si demuestra estas condiciones Kevin Gutiérrez, más minutos yo le daría, yo lo apruebo al pibe. Así que bueno, muy bien Kevin Gutiérrez. Después el siguiente cambio fue, acá tenemos a Franco Ibarra por Hamilton Campas. Yo siento que ingresó, bueno, y Enzo Copetti por Vélez. Siento que salió Campas y Central perdió el poco juego que tenía, porque era un jugador que pese a que jugó mal, o que no terminó de redondear una actuación buena, siento que lamentablemente Central perdió mucho cuando ingresó Ibarra, no por Ibarra, sino porque perdió un jugador que encara pese a estar con muy... y que exige mucho. Y un jugador que le tira la pelota larga y capaz que no la gana, pero te gana un lateral allá arriba y que te permite estar un poco más arriba, estar un poco más influyente en la parte, en la zona alta de la cancha, y lo perdió. Y encima también lo perdió con Alejo Vélez, que salió, que ingresó Copetti, que sí, Copetti tuvo alguna pisadita, apenas entró, pero
bastante flojo lo de Copetti, no tuvo injerencia en el juego. También, como dije, Central también estaba un poco más tirado atrás, en el medio le expulsan a un jugador a Godoy Cruz. Y para mí, sinceramente, Central no supo cómo tener la pelota ni con Ibarra ni con Copetti en cancha. Yo a Ibarra le pongo un 4 y a Copetti le pongo un 3, sinceramente. Ibarra porque le tengo cariño y porque tampoco siento que no ingresó. A ver, tampoco. Yo siento que si sos el que más experiencia tiene en el medio y aparte jugando con Kevin Gutiérrez, Navarro, Ibarra y no le ganar el mediocampo a Godoy Cruz que tiene uno menos, tenés responsabilidad ahí. Y mirá que yo lo quiero mucho y es de mi gusto Ibarra, pero yo lo repruebo. Al igual que Copetti que no influyó en absolutamente nada. Un 3. Y luego ingresó Duarte por Di María, sin calificar, no hizo mucho. No salió el 89 cuando se lesionó Ángel, el Fideo, que vamos a ver cómo está. En teoría no es nada. Pero para mí, sin calificar, vamos a ver Duarte si se adapta un poco, si con Di María delante suyo sube un poquito su nivel, sube un poquito su exigencia y se convierte en una alternativa, al menos cuando Di María quizás ocupe más el medio, Duarte juegue un poco más por derecha, que yo no veo que sea una locura hacer eso, porque si sale Malcorra tiene que ingresar a alguien, puede ingresar Duarte o puede ingresar Lovera, si ingresa Duarte puede ingresar por derecha, si ingresa Lovera por el medio y Di María pasa a la derecha, y si sale Malcorra e ingresa Duarte, Di María se tiraría en el medio, que no me disgustaría que esté en el medio Di María. Aparte Duarte ya por ahí se conoce un poco más con Coronel, pueden desbordar de otra forma. No sé, se puede ver, yo creo que hay mucha margen de maniobra, esto recién arranca, falta muchísimo, pero igualmente es un partido que creo que en general el nivel de Central fue muy bajo, tuvo algunos picos altos, como dije Navarro, Di María o Vélez, y algunos jugadores aprobados demás, pero siento que está dependiendo mucho de individualidad de Central. Hoy en día debería dar una vuelta de torca a Holland. Ah, sí, me quedé sin hablar de Holland. ¿Qué calificación le dio a Holland? Yo creo que plantea bien el partido en cuanto a lo que necesitaba hacer Central. Entiendo la titularidad de O'Connor. Yo entiendo que si él lo pone a O'Connor y no pone a otro es porque considera que otro no puede jugar. Yo quizá lo hubiese puesto a Jiménez inclusive. Pero siento que después los cambios empeoraron mucho a Central. Y siento que, por ejemplo, no lo sacó Campás y no lo sacó Malcorra. Que Malcorra no hizo un buen partido. Yo le di un 4 a Holland, sinceramente. Siento que se está casando con algunos jugadores que no están rindiendo, que están haciendo que el equipo le cueste más todo. Y me parece que tiene que darse cuenta de que hay cosas que no pueden seguir así. Y que últimamente Central viene jugando peor también por los jugadores que están jugando. Pues tenés alternativas. No entiendo por qué no lo pone a Lovera. Sin ser Lovera, ¿no? Lovera no es tampoco Vitinha, el PSG. Pero creo que un poco diferente pudo haber sido el partido. Si en un mal partido Malcorra, que ya no puede jugar, lamentablemente, los últimos media hora del partido, 20 minutos, con un Lovera fresco que capaz buscaba una pared con Di María, buscaba una pared ahí con Campazzo, con cualquier otro, con el mismo Vélez, algún pase filtrado que por ahí tiene Lovera de algún destello por ahí, que un Malcorra que lamentablemente no está. Pero no sé, yo siento que hay que exigirle un poco más también a Holland, no solamente a los jugadores, no solamente al 10, también a Holland, porque Holland siento que está cazando con muchos jugadores que lamentablemente no están jugando al nivel que requiere Central, y menos si querés jugar Copa Libertadores y que no te dice que pelear este campeonato hasta el final y poder salir campeón. No sé, yo siento que hay muchas cosas que corregir. Esto recién arranca, hay que tener paciencia. Ya dije todo en mi opinión en el video pasado. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Si les gusta este tipo de videos, coméntenme en un tipo boletín que hago. Así que bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.